Esternón. Es un hueso plano situado en la parte media y anterior del tórax, aplanado de delante a atrás. Está formado por pequeños segmentos llamados esternévidas, las cuales ya no son visibles en el hueso adulto. Llega a medir entre 15 y 20 centímetros de altura y 5 y 6 de ancho. Presenta dos caras, una anterior y posterior, dos bordes laterales y dos extremidades. Cara anterior. Es convexa en sentido vertical. Presenta un ángulo saliente hacia adelante, muy marcado en algunos individuos, llamado ángulo de Lewis. En esta cara se presentan tres músculos: esternocleidomastoideo, esternocleidoideo y el esternotiroideo. Esternón. Es un hueso plano situado en la parte media y anterior del tórax, aplanado de delante a atrás. Está formado por pequeños segmentos llamados esternévidas, las cuales ya no son visibles en el hueso adulto. Llega a medir entre 15 y 20 centímetros de altura y 5 y 6 de ancho. Presenta dos caras, una anterior y posterior, dos bordes laterales y dos extremidades. Cara anterior. Es convexa en sentido vertical. Presenta un ángulo saliente hacia adelante, muy marcado en algunos individuos, llamado ángulo de Lewis. En esta cara se presentan tres músculos: esternocleidomastoideo, esternocleidoideo y el esternotiroideo. Clavícula. Es un hueso largo situado en la parte anterior y superior del tórax. Se halla algo aplanado de arriba abajo, acentuándose más en el aplanamiento de la parte externa que en la interna. Se puede considerar en ella dos caras, superior e inferior, dos bordes, anterior y posterior, y dos extremidades, interna y externa. Cara superior. Es lisa en casi toda su extensión y convexa de delante a atrás en su parte interna y media, mientras en la externa es más o menos plana. En su porción más interna presenta rugosidades donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo. Otra zona rugosa se encuentra en la parte externa. La zona externa de la cara de la que tratamos presenta una serie de rugosidades donde se insertan los ligamentos trapezoide y conoide. Este último ligamento puede a veces insertarse sobre un tubérculo diferenciado o tubérculo conoide, situado cerca del borde posterior. Borde anterior. Es convexo y redondeado en sus dos tercios internos, sirviendo de inserción al gran pectoral. En cambio, el tercio externo es más delgado y rugoso, insertándose en el deltoides. Borde posterior. Extremidad externa. Esta extremidad es aplanada de arriba abajo y presenta una superficie articular elíptica de eje mayor anteroposterior, biselada a expresas de su cara inferior, que se articula con una faceta correspondiente del acromio. Estructura. Se halla constituida la clavícula principalmente por tejido compacto, cuyo espesor es mayor de la parte media y menor en las extremidades. Parentales. Son los huesos simétricamente en las partes laterales y superiores del cráneo, por delante del occipital, atrás del frontal, encima de los temporales y articulados entre sí en la línea media. Cada uno de ellos presenta dos caras, las cuales una es externa o exocraneana, la otra interna o endocraneana. Además, cuatro bordes, anterior, posterior, superior e inferior, y cuatro ángulos, dos anteriores y dos posteriores. Cara externa. Es convexa, lisa y lleva hacia su mitad inferior dos líneas curvas hacia abajo, concéntricas y rugosas, llamadas líneas temporales. La superior sirve de inserción a la aponeurosis temporal, mientras sobre la inferior se inserta el músculo temporal. Arriba de estas líneas existe una eminencia ogiva parental relacionada con una aponeurosis epicraneal. Cara interna. Es fuertemente cóncava, sobre todo hacia la parte media, donde se forma la fosa parental, que se corresponde exteriormente con la giba parental. Bordes. El borde superior dentado y algo biselado a expensas de su cara interna se articula con el borde superior del parental, del lado opuesto, formando una sutura interparental o sagital. Ángulos. El ángulo anterosuperior, casi recto, corresponde a la unión de la sutura sagital y coronal, conocida con el nombre de bregma, y se articula con el frontal y con el parental del lado opuesto. El anteroinferior es el más agudo de los cuatro ángulos, pero de vértice truncado. En su cara interna comienza el canal de la arteria meningia media y se articula con el frontal, con el ala mayor del esfenoides, originando la sutura llamada ángulo. El ángulo
posterior superior corresponde a la unión de las suturas sagital y lamboidea, constituida por la unión de dos parentales y del occipital. Por último, el posterior inferior penetra entre la escama del temporal y la parte posterior de la región mastoidea del mismo, formando con intervención del occipital la sutura denominada asteroide.